Bienvenidos a la unidad 5. En esta unidad veremos estructuras de datos básicas. Como estructuras de datos básicas veremos los arrays y veremos los objetos. Además aprenderemos a cómo usar los métodos iteradores de los arrays, que es un aspecto mucho más avanzado de la programación. Además de eso, vamos a ver cómo crear un objeto y cómo modelar una entidad de objeto. Por último, aplicaremos un poco del pensamiento computacional y un proceso para poder resolver un algoritmo. Vamos a comenzar viendo los arrays. Los arrays son estructuras muy básicas de datos que permiten almacenar varios valores de una misma variable o de distintos valores. Sin embargo, lo que les recomiendo es siempre almacenar cosas del mismo tipo dentro de una colección. Estos valores, como les digo, pueden ser de cualquier tipo de dato, incluso otros arreglos u otras estructuras de datos. Bien, los elementos que componen a un array son los siguientes. Tenemos un array, podemos imaginar como un grupo de secciones donde voy almacenando una a una elementos. El orden que señala cuál es el primer elemento y cuál es el último elemento se conoce como índice. A medida que un array va almacenando más elementos, su número de índice va aumentando. Es necesario tener en cuenta que comenzamos a contar la primera posición del índice a partir del número 0. Es decir, que si bien en la naturaleza contamos desde el número 1, desde los arrays contamos desde el 0. 0, 1, 2, 3, hasta el último índice. Si bien contamos desde el número 0 hasta el número 9, en este caso, el valor que nos dice cuántos elementos tiene el array se conoce como len. Y en este caso el valor es 10. Vamos a ir al código y ver un poco más sobre los arrays. Para este ejemplo vamos a declarar un primer array llamado frutas. Podemos tener acá un número de frutas del tipo string, por ejemplo, banana, pera, uva, durazno. Perfecto, lo que vemos acá es un array llamado frutas que contiene strings. Son 4 elementos del tipo string que representan obviamente una fruta. Miren que en este caso la variable frutas está puesta como un const. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el array de pronto se sobrescriba con algún otro valor como un elemento nulo o un número o un string. Quiero que el array siempre sea el array. Las constantes me van a permitir que no se pueda reescribir el array, pero sin embargo voy a poder agregar o quitar elementos del array. Como les había comentado, los arrays tienen algo que se conoce como index, que es la posición del array. En este caso, mi índice es 0, comienza con 0, 1, 2 y luego el último elemento tiene índice 3. Es necesario que tengas esto en cuenta a la hora de manipular arrays. Bien, por otro lado, vamos a imprimir o acceder a un elemento de ese array a través de un console.log. Console.log. Y para poder acceder a un elemento del array, basta con poner el nombre del array seguido de corchetes y luego colocar el número del índice del elemento que quiero apuntar. Si coloco un console.log de frutas entre corchetes 0, lo que voy a ver es la impresión de la palabra banana. Si yo cambio el índice al que estoy apuntando, por ejemplo 1, lo que voy a ver es otra cosa, que sería el elemento pera. Por último, si cambio al índice 3, lo que se va a ver por consola es durazno. Es decir, que para poder acceder a un elemento de un array, basta con colocar el nombre del array seguido de corchetes y adentro colocar el número del índice al que quiero acceder. Pueden ver esta información en las presentaciones y además pueden indagar un poco en el link de GitHub. Además, vamos a ver cómo podemos saber cuántos elementos tiene un array. A simple vista, ver cuántos elementos tiene este array es muy sencillo. Sin embargo, podemos tener colecciones de más de 100 elementos o 1000 elementos tranquilamente, y ahí se complica mucho saber cuántos elementos tengo. Si yo hago un console.log
Recuerda que el console log es solamente para poder ver estos resultados por consola. Voy a acceder al nombre del array seguido de la palabra length, lo cual me va a dar el valor numérico de cuántos elementos tengo. Miren que si bien los elementos de mi array comienzan desde el 0 hasta el 3, numéricamente lo que tengo acá son 4 elementos, por lo tanto la impresión de length es 4. Para mayor apoyo también pueden revisar las diapositivas. Acá también se explica qué es un índice, el índice de un array, y también está explicado de esta forma cómo es que podemos concebir un array con su index, ¿no? Vemos acá un array de letras F, T, A, B, S y cada letra tiene un índice. Para poder acceder a un elemento de ese array simplemente tengo que escribir, console log el nombre del array, ¿sí? En realidad es el nombre del array seguido de corchetes y el número del índice al elemento que quiero acceder. A continuación veremos los métodos de entrada y salida de un array. En este caso veremos el método push. El método push sirve para agregar un elemento al final de un array. Vamos a crear acá una variable con los días de la semana. Esta variable de los días de la semana va a tener lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero supongamos que nos falta el día domingo, que sería el último día de nuestra semana. En este caso, si nos faltase el día domingo, vamos a imprimir acá el array console.log de los días de semana. Vamos a ver qué es lo que se está imprimiendo: es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Nuestro problema es que nuestro calendario tiene un día más, que es el día domingo, y lo vamos a agregar a través del método push. Voy a venir acá y voy a poner días de semana, push. Push literalmente significa empujar, y lo que estamos haciendo acá es colocar el último día de la semana en el último lugar de nuestro array. Vamos a poner push entre paréntesis el string domingo. Guardamos. Ahora vamos a hacer un console log de nuevo de los días de la semana. Vamos a ver que ahora podemos ver el array con un día más, que sería el día domingo. De esta manera hemos agregado un nuevo elemento a nuestro array. A continuación vamos a ver el método unshift. El método de unshift nos permite agregar un elemento al inicio del array y se usa de esta forma. En este ejemplo tenemos un array llamado meses que tiene febrero, marzo, abril, mayo y junio. Nuestra intención es poder agregar el mes enero, pero lo tenemos que agregar obviamente de acuerdo al orden de nuestro calendario al inicio del array. Para poder agregar enero vamos a hacer lo siguiente: vamos a poner meses.unshift y luego vamos a agregar el mes de enero. Bien, entonces unshift agrega un elemento al inicio del array. Vamos a corroborar que sea cierto. Vamos a hacer un console log de meses. Lo que vamos a observar acá es que enero se agregó efectivamente dentro del array de meses. Los arrays, así como tienen métodos que se encargan de agregar elementos, también tienen métodos que se encargan de eliminarlos. En este caso veremos el método pop, que se encarga de eliminar o retirar un elemento al final del array. En este ejemplo vemos que tenemos un array de frutas donde tenemos una fruta repetida. Por ejemplo, al final de nuestro array tenemos la fruta melón, pero esta también se encuentra a mitad del array. Lo que vamos a hacer es retirar este último elemento de esta forma. Vamos a poner acá frutas punto pop. Lo único que vamos a hacer con esto es eliminar el último elemento del array. Para poder corroborarlo vamos a hacer un console.log de nuestras frutas. Vamos a guardar y como podemos ver, en lugar de tener las 22 frutas que teníamos antes, ahora nos quedan 21. No figura el último elemento, que era la fruta
melón. Por último tenemos el método shift. Para eliminar un elemento al inicio de un array vamos a usar este método. Lo que vamos a hacer acá es retirar la primera fruta, que es una fruta manzana. Vamos a colocar acá frutas.shift y sencillamente se está retirando con esta acción el primer elemento de mi array. Vamos a hacer un console.log de las frutas, lo cual nos va a imprimir lo siguiente. Tenemos acá el array, pero vemos que el array el elemento de la manzana no está. Es así como podemos eliminar un elemento al inicio del array.